Bienvenidos al programa. Quiero comenzar a introducir a Armando Gudiño, que viene de la Drug Policy Alliance, Eileen Trax, periodista y también escritora para el libro Dreamers, y doctor Jorge García, profesor de Chicano Studies y también Dean of the College Humanities at CSUN. Quiero comenzar con Eileen. Recientemente encontraron unos fosas. ¿Cuál es su pensamiento de este? ¿Qué piensa recientemente lo que dijeron? Bueno, el descubrimiento más reciente en las fosas de Cocula Guerrero es un fragmento de un hueso que, de acuerdo con los estudios realizados por el equipo forense a cargo, pertenece a uno de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en Ayotzinapa. Pienso que es apenas un indicio que de ninguna manera resuelve el asunto ni da certeza en torno a qué ocurrió con los 43 estudiantes. Debemos recordar que el secuestro fue realizado el 26 de septiembre. Pasaron varias semanas hasta que las autoridades federales fueron capaces de dar cierta información sobre el asunto. La primera información formal que se dio fue que los 43 habrían sido incinerados y arrojados al río en este basurero de Cocula, cosa que el equipo argentino forense que está a cargo del caso desmintió más tarde. Y ahora, casi un mes después, resulta que había un hueso que alguien encontró por ahí en el río, en una bolsa de plástico, lo sacan y pertenece a uno de los muchachos. Los padres de los normalistas han manifestado sus dudas sobre la veracidad de que, primero, los restos hayan efectivamente estado ahí. Consideran que pudieron haber sido sembrados en el lugar. El equipo forense ha dicho que a ellos no les consta que los restos hayan estado ahí. Cuando ellos llegaron ya habían sido supuestamente sacados del río. Pero además, con la serie de datos confusos o francamente falsos que ha proporcionado la autoridad en las últimas semanas, es muy difícil confiar en cualquiera de las versiones que están saliendo con respecto a los hallazgos y a lo que realmente ocurrió con los muchachos, ¿no? Doctor Jorge García, quiero tocar el tema de los padres de los normalistas. Ellos tienen mucha esperanza, quieren pruebas. ¿En quién confían ellos? Pues van a confiar en evidencia, solamente en evidencia, porque en un caso como esto, que los padres pierden a sus hijos, es algo no insólito, pero inesperado, que uno cree que los hijos de uno van a sepultar a uno. Y cuando resulta un caso como esto, pues siempre, si no hay pruebas, no lo creen. De mi vida personal puedo darte un ejemplo. Mi abuela tuvo 4 de familia. 2 murieron antes de infantes. 2 varones vivieron. Mi papá es uno, mi tío era el otro. Él se fue a la Segunda Guerra Mundial. Desapareció en la invasión de Saipán, la isla de Saipán, cerca de Japón. Mi abuela vivió otros 40 y tantos años, siempre diciendo que si pudiera estar en su tumba, ver el lugar donde está sepultado, entonces lo podía creer, lo podía aceptar. Pero ella se fue a su propia tumba, siempre con esa duda de que todavía vive o no vive, o no sabemos. Esa duda de padre de familia, de madre de familia, es natural, pues tienen que vivir con esa esperanza hasta que tengan pruebas. Y para mí es parte de la tragedia personal de este caso de Ayotzinapa. Y en sus análisis, ¿qué es lo que quieren estos padres? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué esperan? ¿Están buscando ayuda internacional? ¿O qué es lo que esperan? No sé si algunos... Armando. Bueno, yo creo más que nada lo que les gustaría es a lo mínimo tener a sus hijos ya sea
muertos o vivos, pero respuestas, más que nada. Este es un caso que sigue generando más preguntas que respuestas. Y para mí que el pueblo mexicano, así tal como los padres, lo que están buscando es un cambio, están buscando ya están cansados, ya están enfadados de las mentiras, de la corrupción, y están buscando una manera de poder seguir adelante, viviendo en un mundo mejor, donde no haya este tipo de matanza y de corrupción que está arruinando a México. Pues esto ha pasado en un trayecto de momentos, pero ahorita es un despertar. Muchos se están dando cuenta internacionalmente. Pero yo quiero preguntarles, para ustedes, ¿quién está involucrado en esto? ¿Quién en verdad está detrás de todo esto? Porque hay muchas preguntas, pero ¿quién está detrás? Porque algunos le echan la culpa a otros. O sea, la verdad, ¿quiénes están detrás de esto? No sé si... En México, en las últimas protestas, manifestaciones que ha habido por parte de la sociedad, hay una frase que se repite constantemente, que es fue el Estado, fue el Estado. Esto es muy importante mencionarlo porque los discursos oficiales e incluso los discursos internacionales, recientemente escuchábamos al presidente Obama mencionando que él ha ofrecido ayuda al presidente Peña Nieto para poder combatir el narcotráfico, pero lo que se sabe es que esto no es solamente el narcotráfico, esto es el Estado mexicano infiltrado por el narcotráfico. Estas son las policías municipales, las policías estatales e incluso la Policía Federal y el Ejército infiltrados por el narcotráfico. El caso de Ayotzinapa es un caso en el que hubo una policía municipal directamente involucrada. Fueron policías quienes levantaron a los muchachos y los desaparecieron. Pero unas semanas antes se dio el caso de Tlatlaya, donde militares dispararon directamente a 15 personas, también infiltrados por el narcotráfico. El caso de Ayotzinapa, aunque fue un asunto municipal en ese momento, se sabe que el gobierno federal estaba al tanto de las actividades delictivas del alcalde de esa comunidad y nunca se hizo nada. El narco ha infiltrado todos los niveles del gobierno. Estas autoridades cuya función es proteger a la ciudadanía han participado en extorsión, han participado en acciones delictivas y cubren, protegen a los delincuentes. Yo creo que los 43 lo que se han vuelto es una chispa que se ha encendido, pero no es solo los 43, es 22,000 desaparecidos de acuerdo con las cifras oficiales, que pueden ser casi 60,000 de acuerdo con las cifras de algunos activistas, que han desaparecido porque el Estado mexicano ha sido incapaz de cumplir con su función de protegerlos, porque el Estado mexicano les ha dado la espalda y se ha permitido proteger o cuidar los intereses del narcotráfico y otros intereses. ¿Quién está detrás? Está detrás un Estado que ha permitido ser infiltrado y una sociedad que ahora se está cansando y está pidiendo cuentas. Pues claro, se podría decir, es crisis constitucional, porque la Constitución del 17, la Constitución de la Revolución dice que el gobierno debe de respetar la voluntad del pueblo, debe de proteger la salud del pueblo, proponer la educación, y hay toda una serie de artículos indicando lo que el gobierno debe de hacer en cuanto a los ciudadanos. Y resulta que ya poco a poco, bien rápido, y la gente se está dando cuenta de que está reaccionando hacia este gobierno fallido, que no puede cumplir con sus derechos como gobierno. Entonces no tiene legitimidad. Es absurdo hablar de respetar el Estado, respetar el presidente. Es por eso que le dicen que pendejo y que que el otro. Es porque ya no hay nada de respeto, lo ven como un fracaso. Y todos sus secuaces son fracasos. Y no hay solución por parte de ellos. El aguante 4 años más, pues ¿qué es eso? ¿Seguir en las mismas? No se puede. Entonces tiene que haber cambios. Y ahorita el presidente Enrique Peña Nieto, pues lo estás viendo viajando, también lo has visto tomar un viaje a China, también
recientemente estaba en Guerrero, pero también... Y su señora y las hijas en Miami, según la prensa, pues huyeron del país. ¿Cómo se siente el pueblo? A ver, Abandonado. Abandonado, claro. Sí, es abandonado. dices que hay seguridad entre ellos mismos, policías, gobernantes. No, no se puede confiar en este bola de rateros. Ahí está. Ni va a haber confianza con estos rateros. Para mí no pueden hacer ningún cambio que va a crear confianza ya en el pueblo. Y hasta los propios medios allá en México. ¿Cómo? Las cifras que presentan Peña Nieto dicen, no, se ha bajado el crimen, se ha bajado las desapariciones, que hay 30,000 en los 2 años que llevo yo, y la Comisión de Derechos Humanos de México dice, no, son por lo mínimo 40,000 desaparecidos en 2 años. También leyendo una investigación, estaba leyendo que una investigación sobre el internacional, que muchos de los policías torturan a muchas personas de México para investigar un caso. No sé, Aileen, ¿se los puedes hablar un poquito de estos? Hay una práctica que se ha vuelto muy común, particularmente desde la entrada de Felipe Calderón como presidente y el lanzamiento que hizo de esta supuesta guerra contra las drogas, que es culpar a las víctimas. Hay una tendencia a que en todas las ocasiones que hay víctimas involucradas en casos de persecución al narcotráfico, encuentros entre 2 grupos, balaceras, todas las actividades delictivas o los incidentes en los cuales hay pérdida de vidas, tiende a culparse a la víctima. Esta frase que mencionó Calderón en algún momento a inicios de su gobierno de se están matando entre ellos. O sea, lo que decía es cuando hay una balacera, cuando hay colgados en un puente, ¿no? Muertos colgados en un puente, cuando hay descabezados, cuando hay una cantidad de cuerpos en una fosa, la explicación más fácil es decir, bueno, son bandas de narcotraficantes peleando con otros narcotraficantes. Y esto lo que hizo fue criminalizar a las víctimas. Entonces, si a ti te mataban un hijo, en algo andaría tu hijo. A lo mejor era parte de uno de estos grupos, a lo mejor andaba metido en venta de drogas y por eso lo mataron. Ha sido muy doloroso para la sociedad mexicana darse cuenta de que el gobierno tomó la vía más fácil, que es la de acusar a la propia víctima para evitar investigaciones, para evitar la depuración dentro de sus propios cuerpos policíacos y para evitar también los cuestionamientos hacia el gobierno. No puede ser que se estén matando entre ellos y que tengamos más de 100,000 muertos. No puede ser que se estén matando entre ellos y que haya más de 1,000 niños muertos en fuego cruzado. Niños que iban solo a la tienda a comprar algo y que en ese momento fueron asesinados porque había una balacera en la calle. También estaban en algo, también se están matando entre ellos. Entonces, lo que estamos viendo es una policía que no solo no está cumpliendo con su trabajo, que no solo se ha permitido infiltrarse y coludirse con el crimen organizado, sino que también desdeña a la población a la que cuida y la convierte en chivo expiatorio. ¿Cómo te convierto a ti en el culpable? Bueno, te detengo, te torturo, te saco una confesión a base de tortura y entonces miren, él es una víctima, pero es porque estaba involucrado en algo malo, en algo delictivo, ¿no? Un gobierno que criminaliza a sus gobernados es un gobierno que pierde la autoridad y pierde el respeto. Para terminar, quiero un comentario de cada uno de ustedes sobre esta situación. ¿Qué debe ser México? ¿Qué debe pasar? ¿O qué está pasando? ¿Qué esperamos de México? Bueno, para mí, como dijo Aileen, un gobierno que criminaliza a su gente, un gobierno que abandona al pueblo, un gobierno que fue infiltrado a todos niveles de gobierno, desde los municipios más pequeños a los federales más altos, un gobierno que huye en tiempos de crisis, es un gobierno que ha fracasado. Es un gobierno que ya no
ya no puede con sus deberes y es tiempo de cambio, y ese cambio tiene que venir del pueblo mismo, ya sea en forma de Twitter, en forma de arma, en forma de cambio político, o ya sea en forma de presión de aquellos en el extranjero que están promoviendo esta política dentro de los países que están fracasando. Pero el tiempo es ya de que haya cambio, y ese cambio tiene que venir del pueblo mexicano, de la gente quien está sufriendo más que nada. Aileen, yo creo que es un buen momento para el pueblo mexicano para tomar las riendas de su destino, de su vida política. Durante muchos años se ha creído que si un presidente o un gobernador llega al poder es imposible quitarlo. Y bueno, pues van 2 años y tenemos que aguantar 4 años más. Yo creo que ahora la idea de que es posible quitar a los gobernantes, de que es posible exigirle cuentas a tu congresista, exigirle cuentas a tu representante local para hacer que cumpla, y si no cumple que se vaya, es algo que empieza a permear en la mente de los mexicanos. Va a ser un proceso muy largo, darse cuenta de que si tú pones a un gobernante, tú tienes el poder de quitarlo, pero yo creo que es un buen principio. Ojalá para allá vaya toda esta furia y toda esta ira contra las autoridades. Y para terminar, doctor. Bueno, sí, hay que cambiar. El gobierno no puede cumplir con sus deberes según la Constitución. Es cuestión de buscar, pues, un cambio, porque ya los sopilotes globales capitalistas están dando vueltas sobre México y se están aprovechando de esta situación, y si el pueblo no se junta a defenderse, entonces, como dicen, de Guatemala a Guatepeor. Muchas gracias a todos por participar en el programa. Gracias. Muchas gracias.